Listo, chicos. Ahí está comenzando a grabar. Nada, bienvenidos. En la identidad del día de hoy vamos a estar resolviendo algunos que otros ejercicios de capítulo de potencial eléctrico. La verdad que sí me da risa de esto. Siempre que digo que ya voy a comenzar a grabar, uno se sale. No sé por qué, pero es como que ya lo tienen automático. Dice, ah, ya, sí va a grabar. Entonces de irse. Pero bueno. Entonces, uy, esto no es. Casi les mando algo que no es. Ok, entonces tenemos el siguiente ejercicio. De verdad, la versión de este ejercicio que ahorita les estoy presentando es la más complicada porque al menos en una de las pruebas de salida tomaron este, pero un poco más fácil como tal, ¿no? De hecho, creo que sí, aquí tengo mi prueba de salida. Ok, chicos. Entonces, en la siguiente figura nos están mostrando ocho cargas puntuales situadas en las esquinas de un cubo que tiene un lado de longitud D. Es decir, es un cubo y cada lado vamos a encontrar que mide D. ¿Ok? Entonces, nos dicen que los valores de las cargas van alternando entre más Q y menos Q, como se va indicando. Y bueno, hay un poquito de definición que corresponde a una celda, cristal cúbico, iónico, etcétera, etcétera. Entonces, para el literal A, que de hecho es el único, nos piden calcular la energía potencial, en este caso de mi configuración. A priori se está refiriendo a calcular la energía potencial de mi sistema, que vendría a ser todo esto de aquí. Es decir, cuál es la energía potencial necesaria para pues haber colocado las cargas en esta configuración. Entonces, claro, aquí ya nos da algo de definición ustedes ya lo repasaron con el capítulo, ¿verdad? Potencial eléctrico, ya sea que lo hayan leído en el libro, o si no, igual lo que van a encontrar en los resúmenes. Que la energía potencial de las ocho cargas igual a cero cuando están separadas por una distancia infinita, ¿no? Sabemos que cuando ya hay una distancia muy grande, pues la energía potencial tiende a cero como tal. ¿Ok? Entonces, ¿cómo resolverían este ejercicio? Ideas. Eso les ocurre. Aparte de llorar y hacerse bolita. Ver cuántas combinaciones hay en cada una. Mm, Ya, ya hay una idea de cómo proseguir, ¿no? Primero Aprovechar la que geometría. ya tomar consideraciones con la parte de la geometría, estamos bien. Primero recordemos algo, que era igual la energía potencial entre dos cargas puntuales. Estamos hablando de cargas puntuales. Si tienen por ahí anotada la formulita, si no, La constante por la carga uno por la carga 2 sobre la distancia que lo separa. exacto. ¿Qué dirección tiene? Es escalar. Correcto. Esa es la parte bonita de este capítulo, ¿no? Así como en la parte de física mecánica, cuando llegábamos a trabajo y energía, ya estamos trabajando con magnitudes escalares, por lo tanto ya no tenemos que preocuparnos por la parte de dirección, ¿no? Porque en sí ya no son vectores, ¿ok? Entonces, estamos bien por ahí. Entonces, ahora sí, ¿cuál es el problema de este ejercicio como tal? Que obviamente yo no solo tengo dos cargas, tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho cargas. Ocho cargas de las cuales tengo que considerar todos los pares posibles, ¿no? Entre cada una de las dos cargas. Entonces, alguien que, bueno, no recuerdo quién me lo comentó, pero ahí lo mencionaron, la idea en este caso no es ir haciendo
una carga con otra carga, una carga con otra carga a cada rato, ¿no? Porque a la mala van a perder tiempo y puede llegar el caso, que fue lo que me pasó a mí cuando la primera vez que resolví este ejercicio, pueden llegar a confundirse y puedes mezclar una que otra energía potencial y al final darle un resultado erróneo. Entonces, ¿cuál es la idea? Aprovechar la geometría del cubo, ¿no? Nosotros sabemos que como se trata de un cubo, vamos a tener lo que son aristas, vamos a tener lo que son caras y vamos a tener lo que son diagonales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si nosotros observamos que el cubo, en todas las aristas, ¿qué siempre encontramos? Las aristas son las que estoy marcando de verde. ¿Qué siempre encontramos en cada arista? Encontramos siempre una carga menos Q y una carga más Q. Si se dan cuenta, por ejemplo, en la lista de acá siempre es más Q y menos Q, más Q y menos Q, más Q y menos Q. ¿Y cuál es la otra particularidad? Que siempre están a una misma distancia D, ¿sí? Porque técnicamente es la distancia de lo que mide cada arista. Entonces, yo voy haciéndolo de esa manera. Entonces, voy primero con la parte de arista y nosotros ya sabemos la fórmula que sería a qué es igual. En este caso, la constante de Coulomb sería igual a más Q, sería por menos Q, y esto dividido para la distancia que vendría a ser D. Por lo tanto, nos quedaría menos KQ al cuadrado sobre D. Ahora, esto, ¿cuántas veces lo vamos a encontrar? Viendo el número de aristas que tiene el cubo. ¿Y cuántas aristas tiene un cubo? ¿Qué pasó, chicos? 12. Dos, correcto. Y ya resolvimos esa parte de configuración por ahí. Ahora vamos a la otra. Vamos con la parte de las caras. Y si nosotros observamos en el cubo, voy a borrar lo verde para que puedan darse cuenta. Si ahora yo observo la parte de las caras del cubo, voy a encontrar que en cada cara, siempre que tengo partícula negativa con partícula negativa y partícula positiva con partícula positiva. Si yo observo la cara de acá, también partícula negativa con partícula negativa y partícula positiva con partícula positiva. Es decir, en el caso de las caras, yo tengo siempre la configuración de dos partículas del mismo signo. Entonces, ¿qué voy a tener? Que va a ser igual a la constante por la carga Q por la carga Q. En este caso no importa el signo porque siempre es el mismo. Entonces siempre nos va a quedar positivo. Y ahora la distancia. ¿Cuánto es la distancia? Bueno, técnicamente la cara del cubo no es otra cosa que pues un cuadrado. Y es un cuadrado que mide el lado, mide D y mide D. Y básicamente lo que nos interesa es esta diagonal. Por lo tanto, la distancia, ¿cuánto vale? Raíz de 2 por D. ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo? Ya. Entonces aquí nos queda raíz de 2 por D. ¿Y cuántas caras tiene el cubo? 6, ¿verdad? Y ya tenemos hecho eso por ahí. ¿Alguna pregunta? Si se dan cuenta, parecía un ejercicio de asco, tener que calcular energía potencial por cada una de las configuraciones. Pero siempre hay un truco. En este caso el truco era, pues, pasarse con la parte de la geometría. Y bueno, aún no hemos terminado porque aún falta una cuestión más. Y es que si nosotros observamos en el cubo, hay otra configuración de partículas que nos falta señalar. Si nosotros observamos el cubo como tal, y si es que me sale bien. Ah, no, igual voy a trabajar con el mismo diseño para no perder. ¿Cuál es la que falta ahora? Falta la parte de las diagonales.
esta carga menos Q está a esta distancia de la otra carga más Q. También tenemos esta menos Q que está a esta distancia con la carga más Q. Y así sucesivamente también tenemos esta con la de acá y tenemos esta con la de acá. En total, ¿cuántas diagonales tiene el cubo? Pues bueno, creo que ahí ya lo pueden observar, ¿no? Tenemos 4 como tal. ¿Ok? Entonces, vamos con las diagonales, ojo, ahora sí con las diagonales de la parte del cubo. Y entonces la energía potencial sería K menos Q por más Q, porque como pueden darse cuenta, en el caso de las diagonales también tenemos cargas de diferentes signos. Y esto dividido para lo que vendría a ser la distancia R. Ahora, ¿cuánto es la distancia R? Haz de cuenta que en este caso ya estamos trabajando con la parte tridimensional del cubo. Y nosotros sabemos que si nosotros queremos medir, de hecho, sé que el dibujo está mal hecho, pero bueno, aquí tenemos T, acá tenemos T y acá tenemos T. Entonces, si yo quisiera saber cuánto mide de este punto a este punto, simplemente la distancia, calculo Pitágoras, ¿verdad? Y me queda raíz de d al cuadrado más d al cuadrado más d al cuadrado, quedándonos raíz de 3 por d. Y eso es lo que vamos a colocar por acá. ¿Cuántas diagonales tenemos? 4. Y ya, ¿qué es lo único que queda? Como nos pide el sistema, lo único que tendríamos que hacer es sumar todas. Entonces, ¿qué nos quedaría? Menos kq al cuadrado sobre d. Esto parece una... Menos kq al cuadrado sobre d por 12 más kq al cuadrado sobre raíz de 2 por d por 6 y menos kq al cuadrado sobre raíz de 3d por 4. Entonces, la energía de mi sistema, o sea, de esta configuración, vendría a ser kq al cuadrado, que es lo que vendría a repetirse, sobre d, y aquí nos quedaría menos 12 más 6 sobre raíz de 2 y menos 4 sobre raíz de 3. Esto en unidades de joules y ahí termina el ejercicio, chicos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Profe, una pregunta. Dígame. En la parte de la cara, ¿por qué se toman las cargas positivas? Porque si se da cuenta, en la parte de las configuraciones de las cargas son del mismo signo. Por ejemplo, vamos a tomar una cara, pero a la final usted se va a dar cuenta que es la misma en todas. En esta cara, yo tengo estas dos configuraciones. ¿Sí o no? Sí, Ya, entonces si se dan cuenta, son del mismo signo. Menos Q con menos Q son del mismo signo. Más Q son del mismo signo. ¿Verdad? ya. Entonces por eso es que siempre nos queda positivo. Ya. Algo que ahorita me estoy dando cuenta y que no sé por qué nadie me dijo nada, es que técnicamente esto de aquí es erróneo. Espero que sí estén ahí. ¿Por qué es erróneo? ¿Quién me puede decir? Porque hay dos pares de cargas ahí. Sí. ¿Y qué pasa ahí? ¿Por qué nadie me dijo nada? Yo ¿Sería le el iba a doble decir, flex? sino que mi micrófono no sirve muy bien. Chut. Pero bueno, sí, es verdad. En cada cara no solo hay una configuración, hay en realidad dos configuraciones. Entonces, técnicamente no es 6, sino más bien estamos hablando de 12. Entonces, la parte de acá, ¿cuánto nos quedaría?
Nos queda 12. Y en la parte de acá nos quedaría más 12 sobre raíz de 2. Creo que alguien me iba a decir algo. Bueno, de ahí obviamente ya podrían resolverlo. Y como no nos están dando valores, vamos a dejarlo en función de KQ al cuadrado sobre D. Y pues aquí nos quedaría, si no me equivoco, menos 5,82. Y esto en joules. Y ya, eso sería todo. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta? Profe, una consulta. Dígame. En clase, el ingeniero tocó un problema similar, sin embargo, él puso una carga puntual en el medio. ¿Cómo sería ahí? Pero depende, les pide que volver a calcular la energía potencial del sistema. Ahí sí que no me acuerdo qué me pedía, sin embargo, le estaba explicando de que había una distancia tal desde el medio hasta otra partícula y así. Claro, por ejemplo, si es la energía potencial del sistema, ahí tendrían que, ahora, aparte de todo lo que hicimos aquí, añadir las configuraciones que sería con la partícula en el centro, ya sea tanto con respecto a cada una de las partículas en las esquinas, como, bueno, sí, técnicamente sí, sería con cada una de las partículas en la esquina. Que en ese caso, a la mala no es tan complicado porque a priori, como tú tienes 8 cargas en las 8 esquinas, ¿no? Y tienes la carga en el centro, trabajarías con solo la carga en el centro con respecto a cada una de las cargas. Y ahí incluso te vas a dar cuenta de algo curioso. ¿Y qué es eso? Que independientemente de qué signo tenga la carga, lo más probable es que el resultado no se vaya a ver afectado. ¿Por qué? Si yo, por ejemplo, claro que esto ya es bueno, de mi parte un poco decir que aló, pero si hacen el cálculo se van a dar cuenta. Si yo, por ejemplo, en el centro del cubo coloco una carga menos Q, ¿no? Si yo hago el análisis con cada una de las esquinas, voy a obtener tanto energía potencial positiva en el caso de cargas del mismo signo, que puede ser cuáles. ¿Con cuáles yo voy a tener energía potencial positiva? Con esta, con esta, con esta y con esta. Y de signo contrario, con esta, con esta, con esta, con esta. ¿Sí? Y todas se encuentran a la misma distancia del centro. Entonces, tengo tanto la misma cantidad de la parte positiva como de la parte negativa. Y todas están a la misma distancia.
Entonces yo les pregunto, ¿va a cambiar mi energía potencial del sistema? La respuesta es que No, no, no cambia. no cambia, porque por esto mismo. Y la respuesta verdadera, o sea, ya utilizando teoría, porque incluso no depende del valor de la carga ni nada por el estilo, es porque en el centro del cubo, para esta configuración de aquí, el potencial eléctrico es cero. Y claro, ustedes pueden tomarse su tiempo, traten de demostrarlo, pero yo ya de manera verbal ya les di por qué el potencial en este punto es cero, porque se va anulando con cada una de las cargas. Entonces, no importa qué coloques ahí, obviamente hablando de cargas eléctricas, la energía potencial del sistema seguiría siendo la misma. Tanto ya sea por cómo están colocadas las cargas, como también por la simetría que tienen debido al cubo que presenta. Entonces ahí tienen la respuesta. Ah, ya, profe, muchas gracias. Sí. De ahí lo más interesante sería calcular el potencial eléctrico en una de las esquinas del cubo. En ese caso sí va a ser distinto. Ahí es claro, es el mismo resultado si, por ejemplo, de todas las partículas, bueno, sí, fueran del mismo signo como tal. A ver. Bueno, chicos, tenemos el siguiente ejercicio. Nos dice que el potencial debido a una carga puntual Q que se encuentra en el origen se puede escribir de la siguiente manera, ¿no? Esto obviamente ya lo sabemos, ya que si ustedes recuerdan, la constante de Coulomb no es otra que 1 sobre 4pi por epsilon sub 0, ¿no? Donde epsilon sub 0 es la permitividad dieléctrica del vacío. Y esto nos queda que es igual a Q, o sea, la carga, 4pi epsilon sub 0, y pues justamente como estamos hablando de R, que es una distancia, nos queda pues en este caso la magnitud raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado, ¿no? Estoy ya hablando de manera tridimensional. Entonces, la pregunta es que utilizando la definición de campo eléctrico, a partir del potencial eléctrico, ustedes ya la saben, me imagino, ¿no? Nos pide calcular tanto el campo eléctrico en el eje X como el campo eléctrico en el eje Y el campo eléctrico en el eje Z. Entonces, ¿cómo resolverían este ejercicio, chicos? Cierto, ahorita que estoy revisando, creo que a ustedes ya les compartí el resumen de potencial eléctrico. Bueno, igual se los voy a volver a enviar de nuevo, por si de repente a alguien no le llega.
Listo, ahí se los envío de nuevo, para que lo puedan checar. Entonces, teniendo en cuenta que en ese resumen, si no me equivoco, sí se los explico. Entonces, ¿cómo haríamos aquí? ¿Cómo calculamos campo eléctrico en el eje X, eje Y y eje Z? Ahí podríamos utilizar las definiciones de las integrales, ¿no? Mm, no, o sea, si hay una definición, porque el mismo ejercicio lo dice, la definición del campo eléctrico a partir del potencial eléctrico, pero no tiene que ver con integrales. Con el gradiente. Eh, si pueden, ahorita rápido, pueden checar en el resumen y ahí hay una parte que dice determinación del campo eléctrico a partir del potencial. Se dan cuenta que ahí menciona que para calcularlo se hace uso de la parte del gradiente, que a la mala nos está diciendo que el campo eléctrico, que es un campo vectorial, puede nacer del campo escalar, porque el potencial eléctrico es un campo escalar, puede nacer del campo escalar. Y esto más que nada porque me hubiera gustado explicárselo. Ojalá que se pueda mañana, la verdad. El campo eléctrico es conservativo. Esto implica para los que, bueno, estén viendo cálculo vectorial, implica que el rotacional del campo eléctrico es igual a cero. Es decir, los vectores del campo eléctrico no presentan rotaciones, ya que sus direcciones siempre son de manera radial. Por lo tanto, aprovechándonos esta propiedad, yo puedo obtener el campo eléctrico, que de cierta manera es un vector. ¿Y cómo lo obtendría? A partir del negativo de la derivada del potencial eléctrico con respecto a R, que a priori es el gradiente del potencial eléctrico, negativo obviamente. Entonces, ¿esto qué nos está diciendo? Bueno, aquí obviamente no sé si ya lo han visto, me voy a meter un poco con derivadas parciales. El campo eléctrico nosotros lo podemos encontrar a partir del campo del potencial eléctrico como el negativo de la derivada parcial del potencial eléctrico con respecto a X en el componente Y más la derivada parcial del potencial eléctrico con respecto a Y en el componente J y la derivada del potencial eléctrico con respecto a Z en el componente K. Este es ya una propiedad que tiene el campo eléctrico por ser conservativo. Nosotros podemos obtener el campo eléctrico aplicando derivadas parciales al potencial eléctrico y así obtener las componentes que forman el vector como tal. A priori solo me está pidiendo X, EY y EZ, que vendría a ser no otra cosa que las magnitudes. Y si ustedes siguen leyendo, en ese resumen nos dice que X es igual al negativo, ¿verdad? Derivada parcial del potencial eléctrico con respecto a X. EY es igual al negativo de la derivada parcial del potencial eléctrico con respecto a Y. Y EZ es igual al negativo a la derivada parcial del potencial eléctrico con respecto a Z. Y yo sé que de repente, no, porque no sé muy bien cómo ustedes van con la parte de cálculo vectorial, que tal vez no hayan visto qué son las derivadas parciales, pero así en resumen,
Derivadas parciales básicamente es simplemente derivar con respecto a la variable. Por ejemplo, en este primer caso, derivar con respecto a x y el resto de variables tomarlas como si fueran constantes. Nada más. En este caso, si yo derivara el potencial eléctrico con respecto a x, es como decir que y y z son constantes. Y lo mismo hago acá. Si derivo parcialmente con respecto a y, es como decir que x y z son constantes y solo derivo con respecto a y. Entonces, no sé si hay alguna pregunta ahí en ese caso. Entonces, aquí nos quedaría menos derivada parcial con respecto a x. Y entonces sería la carga Q sobre 4pi por epsilon sub 0 y raíz de x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Y bueno, esto sigue siendo una derivada como tal. Entonces todo lo que es constante puede pasar como múltiplo de la derivada. Y bueno, ya lo que tenemos aquí no es otra cosa que x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado, todo esto elevado a la, perdón, elevado a la menos un medio. Por lo que, ¿cómo hacemos en ese caso, chicos? Derivamos normalmente, por ejemplo. Derivamos Ajá. normalmente y luego lo mandamos abajo como una fracción normal. Entonces, ¿cuánto nos quedaría? En este caso, como estamos realizando la derivada, no sería otra cosa que aplicar regla de la cadena, ¿verdad? Si no me equivoco. Entonces, aquí nos quedaría este menos un medio. Pasa aquí a multiplicar. Y aquí nos quedaría x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Y nos quedaría menos un medio menos uno, que no sería otra cosa que menos 3 medios, ¿verdad? Y bueno, ahí lo que seguiría es multiplicar por la derivada de lo que está adentro. ¿Y cuánto sería la derivada de lo que está adentro? Si me entendieron lo que dije, lo que expliqué de derivadas parciales. 2x nada más. Es correcto. Porque y al cuadrado y z al cuadrado las tratamos como si fueran constantes. Ya, pues, y nosotros sabemos que derivada de una constante, pues es cero directamente. Entonces, aquí nos queda, este 2 se elimina con el 2 de acá. Nos queda menos q sobre 4pi epsilon sub 0 multiplicado, y acá nos queda por x y sobre x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado, y esto elevado a la 3 medios. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Tienen alguna pregunta? Ah, cierto, pero faltó algo más. Técnicamente este signo negativo, porque aquí teníamos otro signo negativo, se elimina. Entonces aquí ya no aparece negativo como tal. Ahora sí. ¿Alguna pregunta, chicos? Maestro, entonces el resto quedaría igual, simplemente que ahora con respecto a y y luego con respecto a z, porque no veo nada más que cambie, ¿verdad? Sí. En las otras casos, que vendría a ser con respecto a y, con respecto a z, es lo mismo.
Es el mismo proceso. En este caso vendría a ser Q sobre 4pi epsilon sub 0, pero ahora multiplicado por y sobre x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado elevado a la 3 media. Y la de acá, en cambio, sería Q sobre 4pi epsilon sub 0. Y en este caso nos queda por el componente z y x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado y esto elevado a la 3 medias. A priori, ¿qué nos está quedando? Nos queda que el campo eléctrico es igual a Q sobre, y ya no vamos a poner 4pi epsilon sub 0, vamos a decir que nosotros somos pilas y sabemos que la constante de Coulomb es esto de aquí. Por lo tanto, aquí nos quedaría la constante de Coulomb por la carga, ¿verdad? Y este de aquí, este término, vemos que se repite a cada rato. Y si nosotros sabemos este término de aquí, ¿qué vendría a representar? Vendría a R. representar R como tal. Entonces aquí nos quedaría que R, en otras palabras, es la distancia. Entonces, aquí nos quedaría R por raíz de R, porque hagan en cuenta que está elevado a la 3 media. Y acá nos quedaría X en el componente Y, más Y en el componente J, y más Z en el componente K. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué más podemos hacer aquí? Bueno, técnicamente, yo este raíz de R lo puedo redistribuir de la siguiente manera. Ahora, vamos a hacer una otra consideración para no confundirnos con esta parte de R. Y vamos a recordar, vamos a decir que R no es otra cosa que raíz cuadrada, x al cuadrado, más y al cuadrado, más z al cuadrado. ¿No? Vamos a tomar esa consideración ahí. Por lo tanto, aquí nos quedaría R al cubo, ¿ya? Para ahí no perdernos. Y esto lo puedo escribir de la siguiente manera. R al cuadrado sobre R, sobre R y sobre R. Y esto, chicos, ¿qué vendría a ser? ¿Qué sucede si yo un vector lo divido para su magnitud? Exacto. Obtengo el vector unitario R. Y estoy demostrando que el campo eléctrico es igual a la constante de Coulomb por la carga sobre R al cuadrado por el vector unitario R. Y es la fórmula que hemos aprendido desde el capítulo 1, demostrada con el potencial eléctrico. De hecho, es la razón por la que normalmente, bueno, ya en textos más adelante, se encuentra que el campo eléctrico, la unidad ya no se escribe en newton sobre coulombio, sino que se escribe en voltios sobre metro. La cual es un poco más apropiada teniendo en cuenta que el campo eléctrico se distribuye de cierta manera en el espacio. Entonces, que ya dependa de una unidad métrica, o sea, que ya dependa de la unidad de longitud como el metro, lo hace como que un poco más entendible. Y ya, hemos demostrado la ecuación del campo eléctrico de una carga puntual, a partir de la definición de potencial eléctrico.
¿Alguna pregunta, chicos? ¿Hasta aquí? ¿Alguna duda? Igual, chicos, ahí tienen el resumen por si algo de repente la parte teórica no queda entendible, ¿no? Entonces, él les pediría que lo revisen como tal, ¿ok? Vamos a hacer un ejercicio distinto, pero que al menos yo lo voy a tomar como algo necesario para la parte de capacidad eléctrica. Y cierto, les quería preguntar, ustedes me mencionaron que mañana tienen lección, ¿es verdad? Sí, profe, mañana tenemos lecciones capítulo 3 y 4. O sea que ya vieron el capítulo 4. Esta semana lo vimos, bueno, al menos en mi curso se vio demasiado rápido, creo yo. No lo entendí muy bien. Chuta, me sorprende que en una semana hayan dado el capítulo. Bueno, al menos de mi parte, espero que se hayan podido repasarlo con los demás ayudantes o de parte de ustedes, porque, bueno, en caso de mi horario es justo a la final de la semana. Ah, que sí me dejan nada estas cosas. Bueno, en ese caso, les presento el ejercicio de acá. Ya lo del caso que yo les comentaba lo dejaríamos para la ayudantía de mañana en todo caso. Y vamos a ver. A ver, aquí tengo algunos ejercicios de capacidad eléctrica. ¿Ya vieron la parte de circuitos con capacitores? Sí, profe. Bueno, en mi curso Pero, sí. Bueno, ahí metemos los ejercicios más de capacitor. Ya. Entonces tenemos el siguiente ejercicio. A ver qué me han dicho. Sí, chut. Bueno, tenemos el siguiente ejercicio, una esfera pequeña que tiene una masa de 1,5 gramos. Cuelga de una cuerda entre dos placas verticales paralelas separadas por una distancia. En este caso nos dice que la distancia es de 5 centímetros. Nos menciona que las placas son aislantes y tienen densidades superficiales de carga uniforme, que en este caso es
más sigma y la otra es menos sigma. Y la carga sobre la esfera es de 8.9 por 10 a la menos 6 colombios. Entonces nos preguntan qué diferencia de potencial hay entre las placas que ocasiona que la cuerda forma un ángulo de 30 grados con respecto a la vertical. ¿Ok? Tenemos esa parte de ahí. Ahora, ¿por qué entonces la carga se estaría inclinando de esa manera? La primera cuestión que nosotros podríamos pensar, porque es un ejercicio parecido al del capítulo 1, es porque va a presentar aquí una fuerza eléctrica. Ahora, la pregunta es, ¿de dónde sale esa fuerza eléctrica? Esa sería la fuerza de atracción o de repulsión que siente la esfera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no sé si se lo Por, explicaron, pero aquí, entre las dos placas de por medio, ¿qué hay? Hay un... ese Hay sería un un campo eléctrico que se forma. campo eléctrico, correcto. De hecho, a priori, si se dan cuenta, tengo dos placas. Yo sé que el ejercicio dice aislante, pero normalmente, al menos en el caso de los capacitores, son dos placas conductoras que están separadas a una distancia d. ¿Y qué sucede? Que nosotros en el campo eléctrico 2, si no me equivoco, nosotros ya habíamos calculado cuál era el campo eléctrico de una placa conductora. No sé si me pueden hacer acuerdo. ¿A qué era igual? Lo calculamos con ley de Gauss. ¿A qué era igual la magnitud del campo eléctrico solo de una placa conductora? Bueno, si no se acuerdan, no pasa nada. Era la densidad de carga sobre 2 veces epsilon sub 0. Y la idea de esto es que la placa como tal, cuando nosotros hacemos esa despreciación, que en el caso de los capacitores es porque la distancia D es muy pequeña con respecto al área de la placa. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros podemos trabajar el campo eléctrico como uniforme. Y entonces tenemos aquí una placa positiva, densidad de carga positiva, y una placa negativa. Entonces, en la placa positiva yo voy a tener campo eléctrico, que líneas de campo eléctrico que salen de la placa, ¿estamos de acuerdo? Que vienen hasta por acá. Y de la placa negativa yo voy a tener campos eléctricos que entran. Recuerden que como la distancia entre las placas es muy pequeña, el campo eléctrico se manifiesta hasta en la parte de los extremos. Entonces, ¿qué sucede en estas dos regiones? ¿Cuánto es el campo eléctrico fuera de las dos placas? Sería nula por cero, porque se anulan entre Exacto, sí. se anulan entre sí. Esa es la particularidad del capacitor, o al menos de los capacitores, que almacenan o concentran el campo eléctrico en su interior y en la parte externa viene a ser cero. ¿Por qué? Porque en este caso, en el caso del centro, en vez de anularse, sucede lo contrario, se suman. Y como ambas tienen la misma densidad de carga, ¿qué sucede con el campo eléctrico? Se duplica. Viene a ser lo siguiente. Y este es el campo eléctrico en el interior
de un capacitor que está entre una placa positiva y una placa negativa. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, la capacitancia, ¿cómo se define? ¿Cuál fue la pregunta, profe? ¿Cuál es la definición de capacitancia? Esa es la carga sobre el voltaje, si es que no estoy mal. Exacto. ¿Cuánta carga yo tengo por unidad de voltaje? ¿Y a qué era igual el voltaje? A la constante K por la carga sobre la distancia a la que están No, separadas, en eso, este caso las dos placas. pero hagan en cuenta que eso de ahí es para cargas puntuales. Nosotros ya tenemos, o bueno, espero que lo hayan repasado, la definición para el caso de distribuciones de carga, que de distribuciones de cargas también podemos tener potencial eléctrico. Y el voltaje era igual al negativo de la integral AB, el campo eléctrico, producto punto de L. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ya, listo. Ahora, ¿cómo nosotros definimos esta integral? A la mala, esto se define porque, primero que nada, las partículas siempre quieren ir del mayor potencial eléctrico al menor potencial eléctrico. Es decir, en este caso, podríamos decir del positivo al negativo, en otras palabras. Entonces, el voltaje sería igual al negativo de la integral y en este caso sería desde el punto 0 hasta el punto D. Entonces, esto de aquí nos queda negativo el campo eléctrico, ya que estamos hablando de la parte interna y en la parte interna el campo eléctrico es constante y nos queda integral de 0 de dl. Por lo tanto, esto nos queda negativo E por D. Ahora, este negativo no le paren bola, lo único que significa es que representa una caída de tensión. Nada más, que eso me imagino cuando lo repasaron en la parte de circuitos lo han de haber entendido. Pero en sí, el voltaje del capacitor en términos de magnitud es el campo eléctrico por la distancia. Entonces, si yo vengo acá, mi fórmula de capacitancia es igual a carga sobre y reemplazo el voltaje, campo eléctrico por la distancia. Entonces, capacitancia es igual a la carga, el campo eléctrico que es sigma por epsilon sobre epsilon sub 0 y por la distancia. Y ahora, ¿qué recordamos también? Que en estos casos la carga se distribuye de manera uniforme al tratarse de materiales conductores. Por lo tanto, sigma yo también la podría encontrar como la carga sobre el área de la placa. Entonces me queda que la capacitancia es igual a la carga sobre epsilon sub 0 por área por D. Se me elimina la carga y me queda que la capacitancia es igual a epsilon sub 0 por el área dividido para D. Unidades faradios. ¿Y esto primero qué nos dice? Que la capacitancia no depende ni de la carga ni del voltaje. Es decir, que sea cual sea el voltaje que tenga mi capacitor o la carga que tenga almacenada, su capacitancia seguirá siendo la misma. Hay un caso que sí puede cambiar la capacitancia, que es ya trabajando con materiales dieléctricos, pero al menos esa parte de ahí espero la hayan revisado. ¿Ok? Y ahí tienen de dónde sale la fórmula de la capacitancia de un capacitor. Y bueno, de hecho es la fórmula de capacitancia que se puede utilizar para cualquier otro material como tal. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Esta parte sí las habían revisado, sí les quedó clara.
Bueno, espero que sí. Entonces, eh, esta de aquí ténganlo nomás por el momento en cuenta. Ya a ver si alguno que otro ejercicio la llegamos a utilizar. Ok, entonces, si nosotros hacemos el diagrama de cuerpo libre de nuestra carga, que de hecho ahí ya lo hice, pero lo voy a hacer acá de nuevo. Aquí voy a tener mi vector de tensión, voy a tener mi vector de peso y voy a tener mi vector de fuerza eléctrica. Entonces, si yo hago sumatoria de fuerzas en Y, el objeto está en equilibrio, entonces esto es igual a cero, y esto también es igual a cero. Positivo en esta dirección, positivo en esta dirección. Y bueno, la tensión, en este caso, la podemos descomponer en tensión en Y y en tensión en X. Por lo tanto, aquí nos va a quedar que tensión en Y es igual al peso, y acá nos va a quedar que tensión en X es igual a la fuerza eléctrica. Como el ángulo lo estamos tomando con respecto a la vertical, que también se ve reflejado acá, entonces aquí nos quedaría tensión por el coseno de teta es igual a la masa por gravedad. Es decir, tensión es igual a masa por gravedad sobre coseno de teta. Y bueno, acá nos queda tensión por el seno de teta es igual a la fuerza eléctrica. Entonces esto nos quedaría masa por gravedad por tangente de teta, ¿no? Ya reemplazando esto acá. ¿Y la fuerza eléctrica cómo nos quedaría? Si nosotros recordamos por campo, sí, desde el primer capítulo, la fuerza eléctrica no es otra cosa que la carga multiplicada por el campo eléctrico. Eso quiere decir que si mi fuerza eléctrica va en dirección hacia la derecha, mi campo eléctrico va en dirección hacia la derecha y viceversa. Entonces aquí me queda el campo eléctrico por la carga. ¿Y aquí qué podemos despejar? El campo eléctrico. Porque si se dan cuenta, el ejercicio no me da valores como la densidad de carga, entonces yo no puedo calcular directamente el campo eléctrico, sino que tengo que hacer el diagrama del cuerpo libre y el análisis de las fuerzas para poder encontrarlo. Y me queda entonces que el campo eléctrico es esto de aquí. Ahora sí, retomo mi fórmula, que esto de aquí, reconocidísimo, es un capacitor. El voltaje era igual al campo eléctrico por la distancia. Y recuerden que voltaje, dicho de otro modo, no es otra cosa que el diferencial de potencial eléctrico. Entonces, este voltaje, que es el que nos está pidiendo el ejercicio, sería el campo eléctrico, que ya lo encontramos, multiplicado por la distancia D, que también ya nos están dando. Es la distancia entre ambas placas. Y listo, ya hemos encontrado la diferencia de potencial eléctrico entre las placas. Vendría a ser la masa, la gravedad, perdón, la masa ya la tenemos, el ángulo teta lo conocemos, la carga también y el valor de la distancia D también. Entonces, chicos, ¿alguna pregunta hasta aquí? Bueno, ahí comprueban, ahí me da 47,68 voltios. Y eso estaría de esa parte. Y bueno, ya tenemos voltaje, entonces también tenemos campo eléctrico. Mm, Podríamos calcular la capacitancia, pero quedaría expresada en términos de la carga o en términos del área. No, pero bueno, eso sería todo. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos?
Ok, chicos. Entonces vamos a resolver estos dos últimos ejercicios que ya serían de capacidad eléctrica. Igual, ya con lo que me dijeron, ya les estaría pasando la parte de capacidad eléctrica, que vendría a ser el resumen, para que lo puedan también leer, ¿no? Ese apartado. E igual también les compartiría lo de la parte de ejercicio. Ok, entonces pueden observar el siguiente ejercicio. En este caso nos mencionan que el capacitor 6, estoy cogiendo al revés el lápiz, el capacitor 6, que es el de aquí, tiene un voltaje de 10 voltios. Y nos piden encontrar, literal A, la carga, voltaje y energía en cada capacitor, y literal B, el voltaje de la fuente, que en este caso es E. Esta pregunta la pongo porque al menos creo sí, en mi prueba de salida fue tomada, y la verdad que creo que ha habido un comportamiento de siempre tomar circuitos con capacitores. Entonces, lo incluyo porque, bueno, pueden tomar cualquier cosa, la verdad. Entonces tenemos el siguiente ejercicio. Si ustedes le toman un ejercicio como este, mi primera recomendación sería que sean organizados. Eh, Es decir, ya me están pidiendo que calcule carga, que calcule voltaje, que calcule energía. Si ustedes lo hacen así directamente, al relajo, lo más probable es que se vayan a marear. Entonces, ¿qué es la idea? Y al menos a mí me funcionó. Hagan una tablita que ponen aquí carga, ponen voltaje y ponen energía. Y acá ponen capacitancia para saber de qué capacitor están calculando. Hacen esa tablita y si se dan cuenta, Eh, como yo ya tengo el valor de los capacitores, que vendría a ser 5 micro, 1 microfaradio, 9 microfaradios, 3 microfaradios, 5 microfaradios y 1 microfaradio. Si se dan cuenta, yo ya tengo el valor de los capacitores. ¿Esto qué me permite? Sabiendo que la capacitancia es la carga sobre el voltaje, o también que la carga es igual a la capacitancia por el voltaje, o también que el voltaje es igual a la carga sobre la capacitancia. Como ya tengo la capacitancia, solo me hace falta sea la carga o el voltaje para poder encontrar el otro valor. E incluso también con la parte de la energía. Si no me equivoco, la energía almacenada no es otra cosa que un medio, la carga por el voltaje, si no me equivoco. Entonces, con que tengan la carga o con que tengan el voltaje, ya pueden encontrarla directamente.
Profe, la energía no es carga por velocidad al cuadrado. Perdón, por voltaje al cuadrado. ¿Cómo que velocidad al cuadrado? Perdón, perdón. O sea, ¿quién les dijo que era velocidad al cuadrado? No, yo me equivoqué. Por eso le digo, no Ah, es un ya, medio chuche. por capacitor, por potencial al cuadrado. Igual, ahorita lo busco rápido. Eh, sí, pero, o sea, esa es la fórmula correcta. Ahora, obviamente, usted aquí, ¿qué puede hacer? Puede, por ejemplo, digamos, escribir que como voltaje es igual a la carga sobre la capacitancia, lo reemplaza aquí y ahí le queda lo siguiente, ¿no? O sea, ¿entienden a lo que yo voy? Pueden ir variando la fórmula dependiendo de lo que ustedes les están pidiendo. ¿Sí me hago entender? Es decir, si yo tengo capacitancia y tengo carga, ¿qué puedo encontrar? Puedo encontrar voltaje. Si yo tengo capacitancia y tengo voltaje, puedo encontrar la carga y así sucesivamente. Lo mismo con la parte de energía. Ahora, lo recomendable sería que vayan poco a poco, paso a paso. Primero calculan el voltaje o la carga y luego calculan lo de la parte de la energía, ya sea con la fórmula que a ustedes más cómoda se les haga. ¿Ok? Entonces, chicos, ¿cómo vamos resolviendo este ejercicio? Primero, cositas a recordar si es que ustedes de repente no le prestaron atención. Capacitores en paralelo que comparten. El mismo voltaje. Correcto. Es decir, si yo tengo dos o más capacitores en paralelo, comparten el mismo voltaje. Y los capacitores en serie, La misma carga. correcto. Por último, en paralelo, ¿cómo encuentro la capacitancia equivalente? Una suma aritmética. Básicamente, sumo de manera directa. Y en el caso de serie, es a partir de la inversa. ¿Estamos de acuerdo con eso de ahí, chicos? Más que nada tengan presente eso porque ya cuando entren o bueno, expliquemos la parte de corriente eléctrica, el caso de los resistores es de manera distinta, es lo contrario. ¿Ok? Entonces, si a mí ya me dice que el capacitor 6, que es el de 3 microfaradios, tiene un voltaje de 10 voltios,
¿Qué puedo concluir ahí? Primero, que ya, como ya tengo el voltaje, es de 10 voltios, ¿qué puedo ya encontrar? Puedo ya encontrar la carga, que en este caso sería 30 microcoulombios. Y como ya tengo carga, ya tengo voltaje, ya puedo calcular la energía del capacitor, la energía que almacena el capacitor. Y así vamos. Por ejemplo, ¿qué más? ¿Qué más puedo observar? El capacitor 6, ¿con quién está en paralelo? Está en paralelo con el capacitor 3. ¿Sí lo pueden observar? Comparten el mismo voltaje. ¿Eso qué quiere decir? Que el capacitor 3, que es de 9 microfaradios, también tiene un voltaje de 10 voltios. Y por lo tanto, la carga que almacena, ¿de cuánto es? De 90 microcoulombios. Aquí, si no les puse lo de faradios, pero no espero se sobreentienda. Y así vamos sucesivamente con cada uno de los capacitores. Ahora, me puedo dar cuenta que para calcular los de acá, en este caso ya tendría que trabajar con las capacitancias equivalentes. Entonces, como estos dos están en paralelo, la capacitancia equivalente sería sumando directamente. En el caso de acá, también. Y en el caso de acá, también. Entonces, la capacitancia equivalente 1, ¿cuánto sería? 1, 2 y 3. Sería 6 microfarads. ¿Estamos de acuerdo? La Profe, una capacitancia pregunta. aquí, digan, ¿Por qué el 9 y el 3 tienen 10 voltios cada uno? ¿por qué están en paralelo? O sea, entonces también puedo decir que el 1 y el 3 cogen sus 10 voltios cada uno. 1 y el 3. Digamos, del caso 1 al caso 3. El de aquí. Sí. Claro, en el caso 1 y en el caso 3, el de 5 está en paralelo con el de 1. Y el 3 también. Entonces, como están en paralelo, tienen el mismo voltaje. Sí, sí lo pueden observar. Entonces, para el caso 2, como están en paralelo, la capacitancia equivalente es de 12 microfarads. Y para el caso 3, la capacitancia equivalente sería de 6 microfarads, porque como están en paralelo, las capacitancias directamente se suman. Ahora, ¿qué tendríamos? Esto lo recomendaría por si recién están practicando este tipo de ejercicios, que siempre que van a reducir a capacitancias equivalentes, eh, traten de volver a dibujar el circuito. Entonces aquí tengo 6 microfaradios, acá tengo 12 microfaradios y acá tengo 6 microfaradios. Y acá tengo la fuente E. Ahora, ¿qué sabemos del caso 2? Que como el capacitor 6 tiene 10 voltios y está en paralelo con el capacitor 3, el capacitor 3 también tiene 10 voltios. Y entonces la capacitancia equivalente también tiene los 10 voltios. ¿Eso qué quiere decir? Que este capacitor de aquí, ¿cuánto tiene? Tiene los 10 voltios. Y si tiene 10 voltios, ¿qué puedo encontrar aquí? Puedo encontrar la carga equivalente de este capacitor. ¿Cuánto sería? 120 microcoulombios. Y si este capacitor tiene 120 microcoulombios y yo observo que los tres están en serie,
Entonces, ¿qué carga tiene el capacitor de acá? La misma. Exacto. ¿Por qué? Porque los tres están en serie. Entonces, el de acá también tiene 120 microcoulombios y el de acá también tiene 120 microcoulombios. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería el voltaje de la primera? Vamos a poner voltaje del equivalente 1. Porque ya sabemos que del 2 es 10 voltios. Del primero, ¿cómo sería? ¿Cómo calculamos voltaje? La carga dividido para la capacitancia. Se eliminan los micros. ¿Y cuánto nos queda? Nos queda 20, ¿verdad? 20. 20 voltios. Y para el equivalente 3, si se dan cuenta, el equivalente 3 tiene la misma carga y la misma capacitancia. Por lo tanto, también hablamos de 20 voltios. Y si aquí tiene 20 voltios, aquí tiene 10 voltios y acá tiene 20 voltios, ¿cuál es el voltaje de la fuente? Hagan 50. en cuenta que como los tres están en serie, la fuente tiene que entregarle 20 voltios al primero, 10 voltios al segundo y 20 voltios al tercero. En total, ¿cuánto está entregando la fuente entonces? 50 voltios. Correcto, 50 voltios. Y si a ustedes no les convence de esta manera, no hay ningún problema. Cuando explique corriente eléctrica se entenderá mucho mejor. Pero hay otra forma más matemática de encontrarlo. Y es primero encuentran la capacitancia equivalente de los tres. Como están en serie, ya saben cómo tienen que calcularla. Y una vez que la encuentran, como ya tienen la carga, ¿qué pueden encontrar? El voltaje. Y ese voltaje va a ser el mismo que el de la fuente. Entonces, si ustedes calculan ahí la equivalente, les estaría dando, por ejemplo, 6 a 3, una capacitancia equivalente de 2,4 microfaradios. Y si ustedes eso lo multiplican, perdón, eso ustedes lo cogen y 120 lo dividen para el equivalente, les va a dar 50. Hagan la prueba. Entonces, ya tenemos lo que nos pedía el literal B, que es el voltaje de la fuente. Ahora, ¿qué más tenemos? Como ya sabemos que este de aquí, que es la capacitancia equivalente 1, tiene un voltaje de 20 voltios y la capacitancia equivalente 3 tiene un voltaje de 20 voltios, tenemos que recordar que era la capacitancia equivalente 1. Y si yo recuerdo, la capacitancia equivalente 1 no era otra cosa que el paralelo de C1 con C2. Y en el caso de la 3 era el paralelo de C4 con C5. Y si están en paralelo, ¿qué comparten? Comparten el mismo voltaje. Eso quiere decir que si la equivalente tiene 20 voltios y la equivalente representaba el paralelo de ambas, C1, ¿qué voltaje va a tener? 20 voltios. C2 también, porque está en paralelo. C4 también. C5 también. Y por lo tanto, ¿qué ya puedo encontrar directamente? Puedo encontrar las cargas. 100 microcoulombios. Acá me queda 20 microcoulombios.
Acá me queda también 100 microcoulombios y acá nos queda 20 microcoulombios. Ya tengo las cargas, ya tengo el voltaje. ¿Qué es lo que sigue? La energía. Entonces me quedaría que es un medio por la carga, que vendría a ser 100, el 1,6, y por 20. Entonces, por ejemplo, aquí me queda, bueno, aquí ya depende de cómo lo escriban, pero por ejemplo, aquí me queda un milijoule. Acá vamos a ver. Acá en cambio me queda 0,2 milijoules. Acá sería 10 por... Acá nos quedaría 0,45 milijoules. Variaron 6 por 10 grados. Acá nos quedaría 0,15 milijoules. Acá nos queda un milijoule. Y bueno, acá ya podríamos intuir por los mismos datos 0,2 milijoules. Y ya, ahí termina el ejercicio, chicos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? Entonces, siempre traten de recordar eso. ¿Qué sucede en paralelo? ¿Qué sucede en serie? ¿Cómo calculo las capacitancias equivalentes? Y la idea a la mala es que ustedes, si le dan un ejercicio de un circuito, es que lo vayan reduciendo, luego calculan los datos que necesitan y vuelven como que si estuvieran retrocediendo para ir calculando los datos de cada uno de los capacitores. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Bueno, técnicamente ya hicimos un ejercicio de calcular capacitancia, si no igual este de aquí lo dejaría para una próxima ayudantía. Una pregunta, disculpe. Dígame. ¿Qué pasaría si, digamos, se desconecta la fuente? ¿Y qué pasaría con los voltajes? O sea, ¿habría que calcularlo o ya desaparecen? Es que no tengo muy entendido eso porque había ejemplos de cuando se desconectaba la fuente en un material dieléctrico y ahí digamos, la teoría decía bueno, decía que algo respecto a las cargas, pero no sé cómo se plantea en ejercicio. Ya. Sobre eso, ahorita iba a resolver un ejercicio sobre la parte de material dieléctrico, que ya es, si no me equivoco, lo último de capacidad eléctrica. Ahora, acá, obviamente, si el voltaje de la fuente cambia, sea mayor o menor, claro, habría que volver a calcular los voltajes que hay en cada capacitor, porque hagan de cuenta que siempre van a estar, van a tener un voltaje dependiendo de la fuente, ¿ok? En este caso, porque están conectadas a la fuente. Ahora, si no estuvieran desconectados, ahí ya sería de manera distinta, pero ya vamos a ver cómo depende en ese caso.
Ok, chicos. Entonces tenemos el siguiente ejercicio que, como ya pueden ir leyéndolo, involucra ya la parte de capacitores con material dieléctrico, y esto ya sería lo último que estaríamos repasando el día de hoy. Y bueno, la verdad, este tipo de ejercicios sí podría tocarles en la parte de la lección. Creo que sí hubo un semestre que sí tomaron. Pero son, digamos que estos ejercicios son más interesantes en la parte teórica, ¿ok? Entonces diría que son como que un poquito más difíciles ya en cuestiones de examen, que sí, ya pasó, no me acuerdo en qué PAO, que en el examen tomaron con material dieléctrico por ahí unas preguntas teóricas y bueno, la mayoría se cayó. Y eso que yo lo había explicado. Pero bueno, ahora, resulta que cuando nosotros tenemos un capacitor, nosotros ya sabemos que el capacitor almacena energía por medio del campo eléctrico. Un campo eléctrico que se genere en esta zona, en la parte interna. A diferencia del inductor, que ya lo vamos a ver, lo veríamos en el segundo parcial, que el inductor almacena energía por medio del campo magnético. Entonces, capacitor almacena energía a través del campo eléctrico. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué sucede? Que este campo eléctrico, si nosotros recordamos, era la densidad de carga sobre epsilon sub 0. Pero este epsilon sub 0 era solo en el caso del vacío, que en el caso del vacío es igual a 8,85 por 10 a la menos 12. Ahora, ¿qué sucede acá? Si yo, por ejemplo, vengo y ya no es el vacío, sino que yo vengo e introduzco un material dieléctrico con cierto valor K o con un factor K como tal. Entonces, ¿qué sucede en este caso? Ahora ya no tengo el vacío, sino que mi permitividad va a ser K por epsilon sub 0. Es decir, va a cambiar. Y en la mayoría de los casos, como tal, aumenta. ¿Ok? Entonces, como mi vacío se ve afectado, mi campo eléctrico también se va a ver afectado. Pero esto, ¿en qué casos? Y aquí es cuando ya tenemos que recordarlo bien. Entonces, presten atención. Primero, la capacitancia siempre va a verse afectada. Siempre. Y siempre va a ser de aumento. Es decir, que cuando yo introduzco un material dieléctrico, sea con o sin batería, la capacitancia va a aumentar. Va a aumentar por ese factor K dependiendo del material dieléctrico que tenga introducido. Ahora, ¿qué sucede en el caso de que no esté conectado a una batería? Vamos a decir que el capacitor ya tenía una carga sub 0. Entonces, yo les pregunto a ustedes, chicos, si yo introduzco el material dieléctrico, ¿tiene sentido que la carga del capacitor cambie? Vamos, chicos. ¿Tiene sentido que la carga del capacitor cambie si no está conectado a ninguna batería y le meto un material dieléctrico?
La respuesta es que obviamente no. No tiene sentido que la carga vaya a cambiar. Por eso es que en el caso de sin batería, la carga se mantiene igual. La carga no va a cambiar porque no le estoy metiendo más energía, no está conectada a ninguna batería como tal. Recuerden que el hecho de que aumente la capacidad es que el capacitor puede almacenar más energía, puede almacenar más carga. Pero si no hay una fuente que le provenga esa carga, no va a aumentar, obviamente. Ahora, ¿qué sucede con el caso del voltaje? El voltaje va a disminuir. ¿Por qué disminuye? Porque el campo eléctrico también va a disminuir. ¿Y esto por qué sucede? Porque como el capacitor no está conectado a una fuente, es decir, a una batería que le mantenga el voltaje, entonces el voltaje disminuye. ¿Por qué disminuye? Porque recuerden que campo eléctrico sub 0 a queda igual a densidad de carga por epsilon sub 0. Pero ahora mi campo eléctrico a qué es igual a densidad de carga sobre K epsilon sub 0. Es decir, el campo eléctrico antes del material eléctrico dividido para K. Entonces el campo eléctrico va a disminuir. Y si mi voltaje es igual al campo eléctrico por la distancia de separación de las placas, este sería mi voltaje sub 0. Ahora mi nuevo voltaje, ¿a qué sería igual? A campo eléctrico sub 0 sobre K por D. Es decir, voltaje sub 0 sobre K. Y como pueden observar, tanto el campo eléctrico como el voltaje disminuye. Entonces, sea con o sin batería, la capacitancia va a aumentar. La permitividad también va a aumentar. En el caso de sin batería, la carga permanece constante porque no hay ninguna fuente que le proporcione mayor carga. El voltaje disminuye. El campo eléctrico disminuye por ese mismo factor K. Ahora, ¿qué sucede en el caso de con batería? Como el capacitor está conectado a una batería, en ese caso, la batería le ayuda al capacitor a que su voltaje permanezca constante. ¿Ok? Y entonces, si el capacitor, como técnicamente aumenta su capacitancia, puede almacenar mayor carga eléctrica y tiene una batería que se lo proporcione, ¿qué sucede con la carga? La carga va a aumentar. ¿Cuánto? Cada vez. El voltaje permanece constante. El campo eléctrico también permanece constante. Y ustedes dirán, ¿por qué, profe? Porque técnicamente el campo eléctrico seguirá haciendo esto. Ahora, ¿cuál es el chiste? Que técnicamente, como la carga aumenta, mi densidad de carga, ahora ¿a qué es igual? Acá a veces carga sub 0 dividido para el área. Porque aumentó la carga. Entonces, si aumenta la carga, aumenta la densidad de carga, ya que el área de la placa sigue siendo la misma. Entonces, ¿aquí qué me queda? Esto también es igual a K veces densidad de carga. Vamos a ponerle sub 0 para no perderlo. Entonces, ¿qué me queda aquí? K veces densidad sub 0 sobre K veces epsilon sub 0. Se me eliminan las K y como pueden observar, el campo eléctrico no cambia, se mantiene igual. Y si esto se mantiene igual, obviamente el voltaje
también se va a mantener igual, porque la distancia entre las placas tampoco ha cambiado. Entonces, ahí tienen la explicación, chicos. Ah, otra cuestión más, que creo que ya es más o menos obvia. En el caso de sin batería, la energía del capacitor disminuye. Y en el caso de con batería, la energía aumenta. En el segundo caso tiene sentido porque obviamente si hay más carga eléctrica, la energía va a aumentar. En el segundo caso, posiblemente ustedes se estén preguntando por qué, ya que técnicamente la carga es la misma, pero utilicen la fórmula de energía y se van a dar cuenta que ahora es menor, más que nada por la parte de la capacitancia. Igual la explicación tiene que ver ya con la parte microscópica de los materiales dieléctricos, pero eso ya nos quedaría para cuando explicamos el capítulo correctamente. Ahora, con este ejercicio nos dicen que tenemos un condensador de placas paralelas con dos dieléctricos de igual tamaño, como puede verse en la figura. Demostrar que este sistema puede considerarse como una asociación de dos condensadores y demostrar que la capacidad se ve aumentada por este factor. Ahora, primero, si ustedes observan, mi capacitor está de la siguiente manera, donde aquí tengo una distancia D, las placas obviamente tienen una determinada área, y aquí tengo un material dieléctrico K1 y acá tengo un material dieléctrico K2. ¿Cómo yo puedo trabajar esto de una mejor manera? Si nosotros nos damos cuenta, todo esto de aquí se encuentra a un mismo voltaje. Todo esto de acá también se encuentran a un mismo voltaje. Por lo tanto, yo esto lo puedo ver de la siguiente manera. Como dos capacitores que están en paralelo, donde un capacitor incluye K1 y donde el otro capacitor incluye el material dieléctrico K2. ¿Por qué? Porque nuevamente están al mismo voltaje. Esto también tiene una distancia D, esto también tiene una distancia D. Y obviamente, como estoy partiéndolo a la mitad, el área va a ser la mitad, ¿no? La distancia sigue siendo la misma, pero el área vendría a ser la mitad. Hagan de cuenta que nosotros venimos y ¡chac! Cortamos esta parte. Entonces, ¿cuánto va a valer C1? Va a valer K sub 0, perdón, K sub 1 y la capacitancia que tenía al principio. ¿Y cuánto va a valer C2? K sub 2 por C sub 0. Si nosotros decimos que la capacitancia sub 0 es sin material dieléctrico, ¿cuánto sería? Epsilon sub 0 por el área sobre la distancia. Pero en este caso, como partimos ambos capacitores, cada uno sería C sub 0 sobre 2, porque el área está dividida como tal. Por lo tanto, ¿cuánto sería mi nueva capacitancia? Como están en paralelo, yo puedo sumar ambas capacitancias directamente. Y entonces me queda que nuestra nueva capacitancia es igual a sub 0 sobre 2, K1 más K2. Y esto en unidades de faradios. Y ya, ahí quedó demostrado, chicos. Obviamente, si yo, por ejemplo, tuviera, y esto ya como para terminar, un capacitor que tiene dos bloques, pero están de esta manera, yo puedo verlo como un capacitor K1
en serie con otro capacitor K2, con el material eléctrico K2. Y obviamente en ese caso la distancia de las placas no sería la misma, ¿no? Sería menor. Pero eso ya son múltiples configuraciones que pueden ir encontrando. Entonces, chicos, hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda? Bueno, chicos, de mi parte, esto sería la ayudantía por el día de hoy. En la grabación. Si no tienen